Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien, al igual que su proceso de formación en la maestría. No logramos abordar en las clases combinadas que tuvimos los temas previstos en el sílabus, pero aquí estoy. Estoy con ustedes respondiendo a la solicitud que le hicieron a la directora de la maestría en relación con esos puntos que quedaron faltando. Por lo tanto, pues aprovechando los recursos de las tecnologías y este programa de Panopto, pues me parece interesante que podamos compartir o que pueda compartir con ustedes un poco los contenidos relacionados con el fundraising y con el crowdfunding. Eh, Voy a organizar como la exposición en tres partes. La primera es un poco como saber qué son estas cosas. Segundo, la importancia que tienen en las organizaciones del tercer sector. Y en tercer lugar, cómo se gestionan estos procesos en las OTS y en la CESAL, aunque debo decir que especialmente el crowdfunding no es única y exclusivamente propuesta del tercer sector. Bueno, entonces vamos a empezar por el fundraising. ¿Qué es el fundraising? Podemos decir que el fundraising pues proviene de un vocablo inglés que hace referencia como a todo ese conjunto de acciones y de actividades desarrolladas con el fin y con el propósito de captar fondos. Este proceso se puede realizar desde cualquier organización para solicitar donaciones con fines específicos. En su origen, el fundraising estaba básicamente destinado a financiar proyectos sociales de entidades sin ánimo de lucro que realizaban acciones sociales y de beneficencia en pro de la infancia, de los ancianos y en general de la población vulnerable. Sin embargo, hoy en día se ha extendido a otros ámbitos como el de la cultura, como el deporte y por supuesto también para el trabajo con otro tipo de población. Podemos decir que la importancia del fundraising en términos generales es la consecución de recursos económicos para financiar los proyectos y los programas de las entidades sin ánimo de lucro. ¿M? Y esta captación de estos recursos pueden ser de diferente índole, es decir, pueden ser recursos económicos, pero también pueden ser recursos materiales, físicos o incluso también voluntarios. Entonces, los tres tipos de recursos en los cuales o con los cuales se trabaja en cualquier organización, pues pueden ser objeto para poder hacer acciones de fundraising. ¿Cómo se realizan estos procesos? Bien, pues yo diría que un elemento primordial para hacer fundraising es el trabajo que se realiza con las relaciones públicas. Es decir, comprendiendo que una organización sin ánimo de lucro tiene relaciones y establece vínculos con multiplicidad de organizaciones. En ese sentido, las relaciones públicas favorecen estas actividades y estas acciones del fundraising. Por otro lado, también podemos señalar las campañas sociales. Las campañas sociales que se orientan básicamente hacia este fin y a este propósito, pues tienen básicamente dentro de toda su organización el objetivo de captar recursos para realizar determinadas acciones. Eh, lo podemos ver hoy mucho también el trabajo que se está haciendo en las redes sociales. Entonces, en ese sentido, yo diría que las relaciones públicas, las redes sociales y las campañas en redes sociales o incluso las campañas que se realizan con los medios de comunicación, muchas de estas están orientadas hacia esa consecución de recursos y a ese fundraising para visibilizar las iniciativas y también para promover la información en los diferentes medios de comunicación. Como les decía inicialmente, estas funciones o estas acciones no solamente son realizadas por el tercer sector, también desde lo público en ocasiones se realizan este tipo de acciones con el ánimo también de sacar adelante iniciativas digamos, de tipo social o fortalecer los programas que se realizan desde el mismo gobierno. Mm, el mismo gobierno también en muchas ocasiones saca programas o saca una bolsa de recursos a las cuales las mismas organizaciones del tercer sector pueden acceder para poder financiar los programas o los recursos. Se me ocurre en este momentico mencionar como dos de ellos. Eh,
y que tiene que ver un poco con el trabajo que se hace en comunicación. El primero es el programa de estímulos, que son becas que saca a la luz pública el Estado desde la Secretaría de Cultura, tanto a nivel local como a nivel gubernamental, y también desde el ministerio, es decir, el Estado en sus tres instancias geográficas, a nivel nacional, a nivel gubernamental y a nivel local del municipio, saca ese programa de las becas estímulos que constituyen recursos para que las mismas entidades u organizaciones del tercer sector, en este caso vinculadas a la dimensión cultural o a lo cultural, puedan acceder a esos recursos y puedan realizar proyectos. Y esta es una manera también como muchas organizaciones del tercer sector se benefician de esos recursos públicos. El segundo ejemplo que les puedo poner también es lo que sucede con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el cual para dar cumplimiento a la política pública, en este caso la política pública de Cero a Siempre, también saca diferentes programas con recursos para que las organizaciones del tercer sector dedicadas a la infancia puedan acceder a dichos recursos. Entonces creo que esto es como un aspecto importante del fundraising para la captación de recursos. Los organismos de cooperación internacional, que también pertenecen al tercer sector, financian proyectos en relación con lo que les ocupa o con lo que les interesa también. Entonces ustedes oyeron en la clase a Omar Rincón, que es el que coordina las acciones de comunicación de la Fundación Ebert, y también escucharon el programa que les presentó Sandra Jaramillo, donde se está realizando un programa de comunicación, una estrategia de comunicación para prevenir la xenofobia, que es un proyecto financiado por la GIZ y que está ejecutando la Corporación Viviendo. Es esto como para ponerles unos ejemplos y para explicarles un poco cómo se gestionan estos recursos. También me parece importante aquí recordarles o mencionarles que el sector privado también contribuye, bien sea como aportante o incluso en ocasiones como solicitante de recursos. Como aportante, recuerden que las empresas realizan acciones de responsabilidad social. ¿Por qué? Pues porque especialmente las industrias tienen un compromiso social con las comunidades o con las personas, con lo cual, y eso se explicita pues en esos respectivos planes de responsabilidad social. Entonces, muchas de esas acciones de responsabilidad social que se realizan con las comunidades o con las organizaciones, pues allí tienen una posibilidad justamente de brindar esos recursos que son fundamentales también para muchas organizaciones del tercer sector. Creo que esas acciones de responsabilidad social son una forma, pero también el mundo empresarial aporta en el tercer sector y al tercer sector a través de otro mecanismo que tradicionalmente se ha conocido como la filantropía. Y la filantropía consiste en que se apoya desde una organización privada, pero no se involucra con las acciones que realiza la organización del tercer sector o una organización en general. Entonces, aquí les estoy como dando pistas de cómo se gestiona el fundraising desde una organización del tercer sector a través de la vinculación con otros sectores o con la ciudadanía en general. Y esto es la manera como se pueden realizar y cooptar recursos. En ese sentido, pues los que aportan básicamente desde la filantropía, pues están haciendo donaciones, y las organizaciones del tercer sector lo que hacen es otorgar certificados de donación, y esto les sirve muchísimo a las empresas, cualquiera que sea su tamaño, para la reducción de impuestos. Creo que esto también es un poco como el elemento a favor que puede tener una organización del tercer sector cuando realiza funciones de fundraising. Entonces, esto en relación con el fundraising. Bueno, se me ocurre también en este momento señalar como otro elemento que me parece clave. Eh, y fue una experiencia también que tuvimos en algún momento en el pregrado, y es cuando hicimos experiencias significativas con la Fundación Asodis Valle. Asodis Valle realiza fundraising
y tiene también un elemento muy interesante, y es que son muchos los artistas de mucho renombre que se vinculan a través de presentaciones, pero también a través de otorgar recursos a la fundación. Hace poco, hace un par de años, la organización Asodis Valle es la que dirige Jason Aristizábal, y logró ampliar toda la infraestructura donde está la sede de la fundación. Ampliaron muchos salones con un equipamiento tecnológico importante, y esto gracias al aporte fundamental de tres artistas. Una de ellas es la mexicana Ana Gabriel, otro fue Marc Anton y el tercero fue Maluma. Estos tres hicieron un aporte significativo en términos de recursos, y gracias a los recursos que ellos hicieron lograron ampliar todo lo que actualmente son las instalaciones de Asodis Valle. Es como para que conozcan un poco la dinámica de este enfoque y de esta manera de realizar acciones para la captación de recursos para las organizaciones del tercer sector. Bien, veamos la segunda forma también, que creo que es interesante que reconozcamos tanto el fundraising como el crowdfunding como alternativas para la consecución de recursos para las organizaciones del tercer sector y básicamente para la financiación de proyectos. El crowdfunding también proviene de un vocablo inglés que se traduce en español como micromecenazgo o como la financiación también masiva. Eh, Me parece como interesante aquí que recordemos un poco de dónde viene esa noción del mecenazgo. Y pues lo comparto porque lo sé y porque me ha gustado como muchísimo todo lo que es la historia del arte, y en ese sentido conozco la historia de lo que es el mecenazgo. Bueno, recordemos que los mecenas fueron una figura de personas que surgieron en el Renacimiento, especialmente con la familia Medici. La familia Medici fue una familia muy poderosa y muy rica de Florencia, Italia. Entonces, la familia Medici era muy creyente y amasaron una gran fortuna porque eran prestamistas. Eso lo hacían en las mesas, se llamaban mesas de trabajo, que en italiano se traduce como banco. ¿Sí? La palabra banco en italiano o traducido al italiano significa mesa de trabajo. Y entonces el Banco de los Medici fue creciendo ostensiblemente, y una de las reglas que ellos tenían era que no le prestaban a la realeza. ¿Por qué? Pues porque la realeza no pagaba los intereses, y eso fue como que lo que les permitió a través de los préstamos amasar y hacer crecer muchísimo su fortuna. Siendo creyentes y ricos a costa de préstamos, los Medici temían al Averno, al infierno, porque la usura era considerada un pecado mortal, junto con los blasfemos y con los sodomitas. Estos tres grupos constituían el séptimo círculo del Averno. Pero como para todo también existía una forma de restitución, entonces, de acuerdo a la doctrina eclesiástica, entonces los Medici eh, acogieron justamente esa forma para no ir al Averno. ¿Y cuál era esa forma por la cual se podían salvar los usureros? Era básicamente patrocinando una gran obra de arte o una obra de arquitectura, ¿sí? Entonces los Medici patrocinaron a grandes artistas del Renacimiento para que ellos pudiesen hacer sus obras de arte. Quizá algunos de los más reconocidos fueron Botticelli, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Maquiavelo como escritor. Eh, Incluso el libro El Príncipe de Maquiavelo está dedicado a Lorenzo II, que fue uno de los grandes Medici. Lorenzo, le decían Lorenzo el Sabio. Eh, y por aquí escribí como la dedicatoria que se las quiero compartir. Dice: siendo mi deseo ofrecer a vuestra magnificencia algún testimonio de mi devoción hacia vos, no he encontrado entre mis cosas nada más querido ni nada más estimado que mis conocimientos sobre las acciones de los grandes hombres.
Si ustedes abren el libro de Maquiavelo titulado El Príncipe, pueden encontrar esta dedicatoria que fue hecha justamente para uno de los Medici. Entonces, interesante que esto del mecenazgo lo relacionemos con esa parte de la historia, especialmente de la historia del arte y la historia del Renacimiento. Entonces, volvamos al crowdfunding. ¿Por qué entonces se asocia esto con el micromecenazgo? Pues porque gran parte del trabajo de crowdfunding está orientado un poco como a ese tipo de acciones, hacia acciones de orden cultural, de orden artístico, y es la forma como desde hace algunos años se vienen utilizando las diferentes plataformas digitales para hacer la consecución de este tipo de recursos con unos fines específicos. Entonces, la importancia, por un lado, reside en la cooperación colectiva de personas que constituyen a su vez una comunidad y que utilizan también plataformas digitales para difundir, expandir y financiar sus proyectos de interés. Ese crowdfunding se puede ver como diferentes maneras, es decir, hay un crowdfunding que tiene que ver con la inversión, donde son aportantes los que invierten en un proyecto. Hay otro crowdfunding que tiene que ver un poco más con los préstamos. Entonces se presta y a cambio se dan unos intereses, pues algo muy parecido a lo que son los préstamos generales para proyectos, pero estos son proyectos muy puntuales. El tercero tiene que ver con el crowdfunding de recompensas, y esas recompensas es que los aportantes realizan contribuciones y a cambio reciben algo. Sobre esto, los invito a que vean un trabajo que hicimos con los estudiantes del pregrado hace un año, justamente cuando empezó la pandemia. Realizamos un trabajo muy bonito con jóvenes raperos de la Comuna 18. Los invito entonces a que exploren la cuenta de Instagram que se llama Un Rap por la Vida. Y ahí una de las apuestas que hicimos con este tipo de trabajo fue hacer o conseguir recursos de crowdfunding. Ahí pueden observar todo porque ahí están en todos los posts lo que hicimos con los chicos, y lo que hicimos fue para quitarle el asistencialismo a esa campaña y para promover incluso el intercambio. Lo que hicimos fue hacer una campaña intercambiando donaciones por canciones. Entonces, cada vez que alguien hacía un aporte, los chicos, los raperos, hacían una composición, un rap, para agradecer justamente a esa persona que había entregado ese dinero o ese mercado que les permitió la subsistencia. Y fue un ejercicio muy, muy bonito, y creo que fue muy oportuno, al menos así lo dejaron saber no solo los estudiantes que ayudaron en la creación de la campaña, sino también los raperos, quienes manifestaron que gracias a esa campaña lograron comer y lograron pasar esos 3 meses tan duros del aislamiento, pues porque son pelados que viven en la informalidad. Entonces, este es un tipo de crowdfunding que hemos realizado y que es viable y con el cual se consiguen recursos justamente para hacer como este trabajo de crowdfunding de recompensas. Y también está el crowdfunding de donaciones, donde los aportantes realizan donaciones a una causa que les apasiona. ¿Sí? Es interesante como que reconstruyamos y recojamos que existen diferentes maneras de hacer este crowdfunding. Eh, los proyectos culturales como este que les mencioné, que es justamente para apoyar a los raperos, para que sigan no solo alimentándose, sino creando. Creo que fue un ejemplo claro, real, de crowdfunding. Pero también se hace esto a escala grandes. Se hacen también para las producciones audiovisuales, para hacer seriados, para hacer trabajo de las artes escénicas. Eh, Podemos también mencionar que, que hay proyectos educativos que pueden acudir a esta modalidad de crowdfunding para la consecución de recursos a nivel educativo y a nivel de investigación. Es decir, cuando conseguimos recursos de investigación para hacer los proyectos mismos, creo que este también es una manera de agenciar procesos de crowdfunding. Es muy utilizado en los deportes, en el ámbito deportivo. Ya aquí, lástima que no tengamos la ocasión de estar en clase, para que de pronto Brian nos hubiera contado un poco la experiencia, porque sé que ocurre, y ocurre en muchos casos porque a veces los deportistas, cuando van a hacer competencias, incluso van a participar en nombre de una ciudad, no siempre cuentan con los recursos del Estado para hacer sus viajes y para hacer su participación en las diferentes competencias.
Y creo que incluso también a nivel empresarial hay microempresas, hay artesanos, cuando quieren hacer como ciertos desarrollos de nuevos productos que acuden al crowdfunding para poder conseguir esos recursos y hacer todos sus procesos. Entonces, al menos con este video quería como acercarlos un poco a estas dos temáticas que me parecen fundamentales, sugerirles que entren a algunas plataformas. Universo Crowdfunding es justamente una de ellas, donde pueden ampliar un poco el conocimiento de lo que les estoy diciendo. Esto en Colombia también ha empezado a tener fuerza y hay unas plataformas puntuales para hacerlas. Una de ellas es, se llama La Vaca, lavaca.com, ¿sí? Que tiene como ese concepto de que hagamos una vaca para poder hacer un proyecto. Hay otra que se llama Yo Apoyo. Hay otro que se llama Skyfunder. Hay otra que se llama Help. Y creo que ahí en esas plataformas ustedes pueden examinar justamente y dar cuenta de esto que yo les estoy aquí compartiendo. Bueno, mis queridos chicos, espero que nos podamos ver de nuevo en otro momento. Ya saben que los invité a aquellos que estén interesados a conformar algún semillero de investigación para que podamos interactuar quizá en otros espacios y para que cuando ya tengan un poquito más claridad sobre lo que quieren hacer en relación con sus proyectos de grado, pues tengamos la oportunidad de pronto de compartir algunas experiencias de investigación, pero también algunas experiencias de acompañamiento y de intervención de las que es posible hacer en el ámbito de las organizaciones del tercer sector y en el ámbito de la cultura y el arte. Que terminen su semestre de la mejor manera posible. Creo que ya hoy están terminando este módulo relacionado con la comunicación y las dinámicas. Y bueno, un placer acompañarlos y estar de esta manera con ustedes. Chao, chao.